베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muy distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 멸관 가지고 주 앞에 드리세. 저 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네. 내 혼합 깨어서 주 찬송하여라. 온 백성 죄를 속하신 만왕의 왕일세. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 그 손과 몸의 상처가 영광 중 빛나네. 하늘의 천사도 그 영광 보고서 고난의 신비 알고자 늘 흠모하도다. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 온 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네. 주보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량 없는 영광을 늘 찬송하겠네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque dentro de tu amor y tu gracia hemos recibido esa nueva vida y ahora venimos delante tuyo a entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, y recibe a cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que sea un culto lleno del Espíritu Santo. Padre Dios, en medio de esta dificultad en este mundo, ayuda, Señor, a entregar nuestra fe delante tuyo y ayuda, Señor, a poder tener este culto en el cual podamos darte la gloria y la alabanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 나의 주
주는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 하소서. 점과 나중 되신 주여 항상 인도하소서. 마귀 유혹 받는 것을 속히 끊게 하소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 합소서. 우리들이 거듭나서 의미 없게 하시고 주의 크신 구원 나라 온전하게 합소서. 영광에서 영광으로 천국까지 이르러 크신 사랑 감격하여 경배하게 합소서. En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre del Señor, para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo y nos has llamado en el día de hoy. Ayuda, Señor, que tú solamente seas el único que nos puedas llevar a través de la sangre de Cristo. Padre Dios, Jesús es el único que es nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a pedir y arrodillarnos delante tuyo en esta hora. Recibe el espíritu de cada uno de nosotros. Padre Dios, perdónanos por esos momentos en el cual traímos las cosas de este mundo, de mis sentimientos y de mis propios pensamientos para poder juzgar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser llevados solamente de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de tu esperanza y poder tener esa fe que es apta delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a conocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres el único que nos puedas recibir y eres el único que nos puede salvar. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que sea llena del Espíritu Santo y así podamos vencer las cosas de este mundo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을
하나님 아버지, Padre Dios, 주가 명하신 주의 날에 en este día que tú nos has dado, nosotros siendo tu cuerpo, 신령함이 있는 hemos venido en este 영적 culto 예배자로 부르심을 감사합니다. en espíritu y en verdad. Te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto tú seas el que recibes la gloria. Ayuda, Señor, que en esta hora nosotros podamos triunfar y así experimentar tu gloria y alabanza. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia son nada, aunque puedan recibir dificultades en la carne en estos momentos. Ayuda, Señor, a poder conocer de que nuestro espíritu ya no es parte de este mundo, sino que ya es parte de Cristo y es aquel que ha recibido la gloria del heredero. Ayuda, Señor, que así nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y así nosotros podamos sostener ese llamado de volver a la palabra. 어떠한 환경에서도 Padre Dios, 도리를 움직이지 아니하고 en cualquier situación en que le estemos, ayúdanos, Señor, que nosotros no tambalemos dentro de nuestra fe y ayúdanos, Señor, a poder amar al obispo y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos recibir esa palabra del obispo y así podamos amarnos al uno y al otro y así podamos crecer dentro de tu fe. 죄와 사망을 십자가에 Ayuda, Señor, todos nosotros ayúdanos, Señor, a conocer de que Jesús es aquel que terminó con el pecado y la muerte y a que todos nosotros ahora podamos depender de esa obra que Él hizo en la cruz al resucitar. Ayuda, Señor, para poder sostener dentro de nuestra fe, dentro de Te queremos pedir por el obispo mayor y su esposa. Ayuda, Señor, que ellos tengan ese consuelo del Espíritu Santo y así puedan sostener dentro de ti. También te queremos pedir por el obispo para que él pueda tener esa fuerza al sostener y al edificar tu iglesia. Ayuda, Señor, que tú puedas proteger a él y a su familia. Y ayuda, Señor, que nosotros sabemos como tú estuviste con Simón, tú también estás ahora con el obispo. Ayuda, Señor, que nosotros podamos sostener nuestra fe hasta el último momento y así podamos llevar a Jesús y así podamos llevar esa noticia de Jesús a todo el mundo. Padre Dios, unge los labios del obispo y dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esta palabra pueda venir en cada uno de nosotros y así pueda entrar en el espíritu de todas las personas que lo necesiten y así sea esa verdad que permanezca en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a escuchar el Espíritu Santo y ayuda, Señor, para que esa palabra sea palabra que el Espíritu Santo nos haya recordar por toda la vida. Y ayuda, así a través de esto podamos ser consolados y podamos ser cambiados con esta palabra. Ayuda, Señor, que este culto solamente sea un culto en el cual podamos dar gloria delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 정령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르신 이가
계시니도 하나님 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo con nuestra fe. Te damos fe por las personas que han dado el diezmo. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias que están siendo guiadas por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que ellos puedan recibir tu gracia y tu bendición. Padre Dios, también te damos fe por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han determinado esa ofrenda por el mantenimiento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que puedan recibir tu bendición y tu gracia. Padre Dios, también te damos fe por las personas que han dado gracias delante tuyo. Ayúdanos a que sus vidas siempre puedan estar llenos de gracias delante tuyo. Guíalos a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que tengan tu testimonio. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, incluso en línea. Ayuda, Señor, que puedan recibir tu bendición. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de todos nuestros miembros que han bendecido y han ofrendado delante del Señor. Aleluya. 아멘.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 11 hasta el 15. La palabra de Dios, Juan 3, versículo 11 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. 시작. De cierto te digo que los que sabemos hemos hablado y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diré las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros podamos escuchar esa palabra y obedecer. Y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 이 귀한 시간 우리는 참 하나님의 말씀을 통하여 정말 우리가 믿는 것이 무엇인가를 분명히 깨닫고 주 앞에 나가는 이 시간이 되게 인도하여 주시옵소서. 하나님이 원하시고 기뻐하시는 그 생명의 말씀 앞에 우리 자신을 맡기며 주께로 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 성령께서 도와주시고 함께하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님 세대 기름 부르사 말씀의 지혜와 능력으로 함께하여 주시고 하나님이 정말 주께서 함께하시는 거룩한 증거로 우리 모든 영혼을 인도하여 주시옵소서. 말씀하시는 감독에게 하나님의 큰 공로로 역사하여 주시고 말씀의 지혜와 능력이 정말 충만함이 있도록 도와주시고 우리가 그 말씀을 듣고 행함으로 지켜나가며 그 말씀의 역사를 보는 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 모두가 주 앞에 깨닫고 주님 앞에 우리의 삶을 맡겨나가는 이 시간이 될 수 있도록 성령께서 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 성령으로 우리 감독님에게 주께서 능력 도와해 주시고 하나님의 역사심과 이끄심으로 인도하여 주시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 앞에 모든 것을 맡기며 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido venir delante tuyo en este día. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar esa voluntad tuya y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibirla. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo defines la fe? Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero. El verbo que es manifestado en el mundo es verdadero. Él es la verdad. La verdad no se refiere a la sabiduría o sentido común del hombre. Es la palabra que solo Dios puede cumplir. Sin embargo, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo podemos ver y creer? Jesús es el único que lo ha visto. La palabra de Dios se refiere a lo que solo Él sabe. Si Él habló en parábola usando la lógica del mundo y no creyendo, ¿cómo pueden creer en la verdad del cielo? Por lo tanto, la fe no es entender por la vista o el tacto. Uno podrá recibir la respuesta de la fe solo cuando conoce a aquel que habla y reconoce su autoridad. Moisés pone una serpiente de bronce en una asta en el desierto. ¿Cómo puede esto llegar a la salvación? Esto es solo una parábola. Nosotros somos salvos cuando el pecado maldito muere en el madero y esto se convierte en fe. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestros pecados han muerto. El decir yo creo solo con la convicción es su perdición y no se basa en la fe que lleva a la salvación. La salvación es cumplir el plan que Dios ha determinado. ¿Cómo podemos comparar el plan de Dios que realizó en el cielo? ¿Cómo podemos comparar el plan que Moisés realizó en el desierto? Esta verdad se entiende con la verdad. La fe que lleva a la salvación se basa en que Dios determinó el cielo y debemos creerlo en la obra de Dios. No trate de entender la obra de Dios con la sabiduría del hombre. La obra de Dios es la verdad y nuestro espíritu es salvo con esta verdad. Amén. 우리 인간에게 가장 시급하고 Uno de los problemas más urgentes y más urgentes que el hombre necesita es el Evangelio. 복음이 임하여서 역사하는 것은 El hecho de que el Evangelio viene en nosotros y obra dentro de nosotros 중요한 일입니다. es una de las cosas más importantes en nuestra vida. El Evangelio, ¿qué es?
es esa revelación 계시입니다. que Dios nos da a nosotros para poder salvar el espíritu de cada uno de nosotros. Cuando hablamos sobre la revelación, ¿qué significa esto? Estamos hablando sobre esa palabra que Dios ha revelado a través de la palabra. Está hablando sobre esa palabra que ha sido escrita en la Biblia y ha sido revelada en cada uno de nosotros en el día de hoy. Cuando hablamos sobre el Evangelio, ¿qué es? Dentro de eso tiene la promesa de que nos va a salvar a nosotros e incluso tiene la forma en cómo nos va a salvar a nosotros. Por eso, el Evangelio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está hablando sobre esa garantía que Dios nos dará a nosotros. Y también dentro del Evangelio, que también existe, está la metodología en la cual Dios nos va a salvar a nosotros. O sea, Dios, ¿cómo obrará Él para poder salvarnos a nosotros? Y nosotros ahora tenemos que seguir eso que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, ¿qué es el Evangelio? Es para que nosotros podamos ser libres de esta crisis en la cual nosotros estamos, e incluso nos da esa revelación, es esa revelación que nos da para poder prepararnos, para poder recibir esa salvación. Y por eso esto nos está mostrando y nos da la solución de esto que es de esta crisis en la cual nosotros estamos. Queridos hermanos, ustedes y yo somos pecadores, y si nosotros no nos movemos o hacemos algo acerca de esto, es obvio que nosotros iremos al infierno. Ese camino en el cual nosotros vamos es el camino de la destrucción. 정의의 하나님이시기 때문에 Y como Dios es Dios justo y es juez, Él no puede dejar quietos a los que son pecadores. Por eso nosotros tenemos que saber que este tiempo en el cual nosotros estamos en esa crisis en nuestra vida. Pero la verdad, sí, con nuestra propia fuerza, con nuestras propias maneras y con nuestras propias cosas en este mundo, no podemos salvarnos a nosotros, incluso si usamos todas las cosas de este mundo. Queridos hermanos, nosotros ya hemos perdido con todo poder espiritual. 옛날에 아담과 하와가 Y nosotros, incluso si vemos antes, cuando Adán y Eva, en ese momento que desobedecieron al mandamiento de Dios, podemos ver que ese pecado ha venido en nosotros en ese momento. Y entonces esa palabra que dijo, tú ciertamente morirás, ¿qué es esa palabra? 이루어진 것입니다. Podemos ver de que esa palabra ha sido resuelta y podemos ver que el espíritu ha muerto, aunque exteriormente la carne todavía sigue sin tuvo ningún problema. Podemos ver de que el espíritu ya ha muerto y la carne es como esa vela que se va apagando poco a poco. Y podemos ver que nosotros hemos perdido todo sistema espiritual dentro de nosotros en el momento en que fue pecado. Y dentro de nosotros no tenemos ningún poder espiritual. Por eso, ¿cuál es el problema? Es que nosotros no podemos tener ninguna comunión con Dios, e incluso nosotros no podemos recibir o descubrir lo que Dios que nos está dando a nosotros. Y la Biblia, cuando habla sobre esto, habla de esta manera. Si vemos en Efesios 4:18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dice que cada uno de ellos se han alejado de la vida de Dios. Por eso, entonces nosotros, cuando al hecho de que nosotros todavía pues estamos vivos y tenemos ese tiempo en la vida, podemos pensar que estamos aliviados. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que nosotros estamos yendo a ese día de juicio. Y el hecho de que nosotros estamos vivos en esta hora no significa que verdaderamente estamos vivos. Tenemos que revivir a nuestro espíritu. Pero ¿cómo hacemos que nuestro espíritu pueda volver a vivir? ¿Cuál es la forma que Dios nos ha dado a nosotros? Es volver a nacer. Es volver a nacer. Solamente a través de nacer de nuevo es que nuestro espíritu puede vivir. E incluso no solamente esto, sino que a partir de ese momento Dios desea
poner y guardar a esa persona, a ese espíritu, para que así pueda entrar en ese lugar sin ningún problema. El hecho de nacer de nuevo es algo muy importante en nuestra vida de fe. ¿Qué significa esto? Que ahora esa persona podrá entrar en ese estado en el cual podrá ser guiado por Dios. El nacer de nuevo, ¿qué significa? Que ahora ha estado en esa condición en el cual podrá ser guiado, pueda seguir a Dios. Podemos ver que ese sistema ha cambiado por completo, nuevamente. Y entonces, ahora esa persona se convierte en una persona en la cual pueda ser guiada por Dios. Ahora se convierte en una persona que pueda ser protegida por Dios. Ahora que ya ha sido nacido de nuevo y ha vivido de nuevo, ahora tiene que ser guardado. Tiene que ser guardado. Y será guiado por aquel que da la vida. Pero entonces, ¿cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios da la salvación? Si les digo en una manera más concreta con resultado, ¿qué es? Es en el momento en el que uno cree en la gracia que Jesús realizó en la cruz. La salvación, ¿qué es? Es aceptar, es recibir esa gracia de Dios. No solamente es eso, sino que uno tiene que conocer que el Antiguo Testamento ya había prometido a aquel que iba a venir, para que así uno pueda poder reconocerlo. O sea, uno tiene que tener esa preparación dentro de uno. Por eso, también el hecho de que una revelación que es no solamente el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, sino que también esas diferentes promesas que habían hecho anteriormente de que iba a venir el Salvador. O sea, eso también es revelación. El hecho de que Jesús haya venido en esta tierra y la obra que Él hace y Él en sí también es la revelación. Y podemos ver que esto es el Evangelio. ¿Qué es lo que puede salvar al hombre? Es esa gracia de la cruz. Es el hecho de que uno crea en esa gracia de la cruz. Aquel que cree en esa obra de Jesús, esa persona es aquel que puede nacer de nuevo. Pero entonces, si nosotros solamente al ver esto, podemos ver qué tan importante es la revelación. Es algo que nosotros no podemos negar. Si nosotros no somos fieles, nosotros no somos fieles a esa revelación, entonces no vamos a poder recibir la salvación. El hecho de no recibir la salvación, ¿qué significa? Es que también uno todavía está yendo a ese día de la perdición. Pero entonces nosotros, esa revelación que Dios ha abierto a nosotros, esa revelación que viene a nosotros, tenemos que hacer de que esa revelación no sea cubierta, o sea, no sea tapada o no sea evitada por nosotros. No debemos taparla. Pero entonces, para no tapar esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es abandonar las costumbres del mundo. Tenemos que abandonar las actitudes del mundo, las cosas del mundo, para que así esta revelación no sea obstaculizada. Para que así las cosas de este mundo, no solamente, ¿qué son las cosas de este mundo? Estamos hablando de el jactarse, la vanagloria de este mundo, el jactarse a sí mismo, el honor de uno mismo. ¿Qué es lo que el Evangelio necesita? Necesita a las personas que tienen ese corazón contrito, los que son de corazón puro, los que son de corazón ingenuo, son los que pueden recibir ese Evangelio. Los que tienen a las cosas del mundo con esto, la verdad, no pueden venir a las cosas de Dios. Esa vanagloria del mundo, si siguen mezcladas con las cosas espirituales o las cosas de uno, la verdad, no pueden llevar a la salvación. Esa gracia de la salvación constantemente pelearán con esas cosas de la vanagloria del mundo o las actitudes de uno mismo, y esto no va a poder llevarlo a la salvación. Por ejemplo, las cosas, el jactarse de las cosas de este mundo o de uno, lo que uno ha hecho bien o lo que ha hecho uno mal.
están obstaculizando las cosas a la salvación. Tenemos que hacer que ese efecto de la salvación no sea obstaculizada con las cosas de este mundo. Esa gloria y esa gracia de la salvación no debe ser limitada a través de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque eventualmente esto se mezclará y pensará que esto es el mérito de cada uno de nosotros. En el momento en el cual nosotros tenemos encuentro con Jesús, tenemos que abandonar todas las cosas de este mundo. Todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque estas cosas de este mundo, la verdad, nos están haciendo caer de la salvación, o sea, nos están haciendo caer nuevamente a la perdición, y tenemos que saber que este es un elemento que nos hace caer, y así tenemos que quitarla por completo, y eso es lo que no nos hace llevar a la salvación. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos un 100% para que el Señor pueda obrar dentro de nosotros. Por eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que esa vanagloria del mundo no debe venir dentro de nosotros. Y esto no solamente es ahora, sino estamos hablando de toda la iglesia de Jerusalén hace 2000 años atrás, y en todo esto, dentro de la iglesia de Cristo, la verdad no debe haber las cosas de este mundo, en las cosas que en el mundo define diciendo que son las cosas más grandes, o las cosas que son en la cual uno se pueda jactear, o cosas que son de su propio honor y gloria. Esas cosas tenemos que dejarlo. Cuando nosotros decimos tenemos que abandonar al mundo, estamos hablando de esto. El hecho de que si decimos tenemos que abandonar todas las cosas del mundo delante de Dios, es abandonar todo esto. Cuando dice que nosotros tenemos que abandonar la vanagloria del mundo, también es algo que tenemos que abandonar. Estamos hablando de esto. Es de lo que el Señor constantemente nos está enseñando a nosotros. Queridos hermanos, las personas que tienen un gran rango, un rango alto en el mundo es una persona honorable, o la persona que tiene una gran educación o la educación más alta, o de pronto la persona que tiene diferentes poderes o la persona que tiene dinero. La verdad, estas personas son los que son consideradas más altas, y es algo que uno incluso siente el celo. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Nos está advirtiendo que estas cosas no pueden venir a la iglesia. Estas cosas no pueden venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas son esos efectos secundarios que pueden llevarnos a la destrucción. Traen esos efectos secundarios. Por eso nosotros también, cuando alabamos delante del Señor, también alabamos con la alabanza que dice: abandonamos todas las cosas alegres del mundo, incluso también abandonamos toda la vanagloria del mundo. O sea, nosotros hemos abandonado esa vanagloria del mundo. A partir de ese momento es que nosotros nos convertimos en personas de Jesús. Pero podemos ver, son personas que han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda nacer de nuevo? ¿Qué es? Es en el momento en el cual uno cree en Jesús, en el hecho de que uno cree en esa gracia de la cruz. Por eso uno tiene que enfatizar y concentrarse en esa gracia de la cruz, para que así uno pueda nacer de nuevo, y no solamente en ese momento, sino que hasta el último momento. No es que el hombre cambie, sino que es el hecho de que nuestro Dios hace que esa persona nazca en ese momento. Y por eso en ese momento, la verdad, las cosas que son mías no pueden molestar o no pueden invadir ese momento. Es que el momento en el cual nuestro Dios está obrando en ese momento, está creando en ese momento. Y es en el momento en el cual podemos ver que el Señor está orando con gran determinación, y es algo inimaginable en ese momento. Y la verdad, las cosas del mundo no pueden venir, las cosas de cada uno de nosotros no pueden invadir esto. No pueden invadir esto.
Solamente la obra del Señor tiene que estar en ese lugar para que así pueda nacer de nuevo. Por eso, la persona que nace de nuevo no estamos hablando que es algo simbólico, o también el hecho de entrar al reino de los cielos y tener la vida eterna no es algo simbólico, sino que es esa persona que ahora tiene esa razón y ese propósito para poder tener esa esperanza para ir al reino de los cielos. 우리의 또 여정이 다 끝나는 Por eso, en nuestra vida de fe, el hecho de que haya nacido de nuevo no significa de que ha terminado todo su viaje, sino que es solamente el comienzo y a partir de ese momento tiene que cuidar su espíritu. 새로운 존재가 되었기 때문에 Pero entonces, el hecho uno podrá pensar, porque nació de nuevo espiritualmente, ahora ha cambiado todo. Ahora ya no necesito de hacer nada, ahora me he convertido en nueva criatura. Pero la verdad es que no es así. Obviamente el espíritu ha cambiado y ha nacido de nuevo, pero todavía tiene esta carne. Todavía tiene esta carne. Esta carne que los hace pecar constantemente. De la misma forma como Adán y Eva, ellos fueron engañados y cayeron en ese engaño, es por la carne. Y entonces ese engaño y esa tentación constantemente están en nuestra carne. Y solamente por el hecho, obviamente, en ese momento en que uno nace de nuevo, lo más importante que es, en ese momento uno, a partir de ese momento, puede escuchar la voz de Dios, puede recibir la guía de Dios. 고아였던 자가 이제 Y ese ser que era huérfano, ahora ya tiene padre. Y ahí en ese momento, en el momento en que nace de nuevo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? ¿Qué es? Que esa costumbre de nuestro viejo ser, 나고 구원의 que esa costumbre del viejo ser no venga a invadir a cada uno de nosotros para que nosotros dejemos y abandonemos esa salvación. O sea, no debemos hacer que esa salvación venga y sea abandonada. Por eso siempre tenemos que limitar y tenemos que a dejar a un lado esa costumbre del mundo. Ahora, como les he dicho anteriormente, esa revelación, ¿qué es? Esa revelación nos hace recordar esa promesa, nos hace esperar esa promesa. Tenemos esa revelación de la promesa de que nos va a salvar. 이 계시를 갖고서 회개하는 것입니다. Y nosotros tenemos que 나아가는 것은 arrepentirnos con esta promesa, con esta revelación. Y ese es el primer paso en el cual nosotros tenemos que tomar. Y constantemente tenemos que arrepentirnos. Y en ese momento, 자기가 멸망할 자라는 점은 깨달아야 돼요. uno con esa promesa de la revelación tiene que entender de que uno es pecador. Obviamente el Espíritu Santo nos ayuda, pero en ese momento nosotros a esa revelación de la promesa también es algo importante. 이런 계시는 Esta revelación 신자가 된 이후에도 Esta revelación hace de que esta persona pueda sostener ese corazón de arrepentimiento incluso luego de que ha nacido de nuevo. Por eso, este corazón siempre debe estar dentro de nosotros hasta el último momento, ese corazón de arrepentimiento. Y luego en lo segundo que les dije a ustedes sobre la revelación, ¿qué es? Estamos hablando de la gracia, de esa gracia que Jesús ha hecho en la cruz, de ese mérito que Jesús ha hecho. Esto se convierte en la metodología y se convierte en la fuerza y el poder que nos lleva a la salvación. Por eso esto nos lleva a la salvación. O sea, esta revelación viene a nosotros y nos da el arrepentimiento, hace que nosotros nos arrepentimos. Y tenemos la otra revelación en el cual nos da a nosotros para que así nosotros podamos conocer esa gracia, podamos recibir esa gracia. Y así es como nuestra salvación es completada. Por eso no podemos menospreciar a esas profecías y esa palabra del Antiguo Testamento. También es la revelación de Dios, es algo que no podemos menospreciar. Si no tenemos las raíces, no vamos a poder tener las ramas. Y si no tenemos las ramas, 가지도 없게 됩니다. es obvio que no vamos a tener las hojas y obviamente no va a tener el fruto. Tiene que tener las raíces, tiene que tener el tronco e incluso tiene que tener las ramas para tener frutos.
원인이 있으니 Como tiene la causa, también está la conclusión. Aunque todavía esto no es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. 뿌리가 이미 있었던 것입니다. O sea, esa raíz que nosotros no podíamos ver ya existía en ese momento. Aunque nosotros nos comenzamos a enfatizar solamente las cosas que podemos ver, tenemos que saber que esas cosas que no podíamos ver han sido ya puestas como raíz. Y la verdad, vendrán las cosas que no podremos ver. Y todo esto está dentro del plan de Dios. Si nosotros abandonamos el Antiguo Testamento, la verdad no vamos a poder tener encuentro con aquel que ha sido llevado a nosotros. ¿Por qué? Porque esas promesas que nos dice, vendrá aquel que vendrá, vendrá aquel que los salvará a ustedes, vendrá aquel que los salvará. Pero si no conocemos esto, entonces no vamos a poder reconocer cuando Él venga en nosotros. O sea, si nosotros no conocemos esos puntos de comienzo que han sido dadas, entonces no vamos a poder conocerlo. De la misma forma como uno tiene que tener esas diferentes descripciones de esa persona para poder luego tener ese encuentro con esa persona. Por eso nosotros recibimos esa revelación que Jesús ha hecho personalmente como fe, y así nosotros tomamos esto y podemos recibir la salvación. Nosotros para poder vivir, nuestro Dios nos ha dado a su propio Hijo, nos ha dado a su amor. Y la verdad, Él tuvo que destruirse a sí mismo para poder entregarnos esa vida. Podemos ver qué tan sorprendente es el amor de Dios. Y el pecador tiene que tener este shock, tiene que tener este gran shock en él para poder conocer esta salvación, poder tener la salvación. Aquel que no tiene este gran shock acerca de esto, la verdad no puede recibir la salvación. Ese efecto de la salvación tiene que entrar dentro de nosotros, y no solamente en ese momento en que creemos en Jesús, sino que también en cada momento esa revelación tenemos que obedecer esa revelación hasta el último momento. Por eso todas las revelaciones son importantes. Y esto nos está llamando a ese camino de la vida, ese camino de la salvación. Y es algo que nos da a nosotros como revelación. Y ese es el propósito, el objetivo de la salvación. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a esta revelación. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que obedecer y ser fieles a esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Porque así nosotros podemos ir en ese camino de la salvación, y así podemos completar la salvación. Obviamente, tenemos que recordar qué tan importante es nacer de nuevo. El hecho de que el Señor ha sido glorificado en el momento en que nosotros pensábamos de que todo había terminado. En el momento en que Dios vio la obediencia de su Hijo, Él lo resucitó y hizo que ascendiera al cielo, y así pudiera ser glorificado. En ese momento en el cual ese amor que Él realizó, en ese momento en que dio su carne, Él rompió con su carne y nos da su sangre. Y esa reflexión de esto está en que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. El hecho de que Jesús ha sido glorificado, el hecho de que haya obedecido y nacido de nuevo, es esa reflexión es que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros hemos sido hijos de Dios. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios es el hecho de que estamos testificando de que esa gloria ha sido hecha. Esa reflexión tiene que estar en cada uno de nosotros.
Tenemos que saber que Dios nos ha sido que nosotros nacimos de nuevo. No es que nos haya dado de lo que haya sobrado, sino que Él hace que Él nos da lo más precioso por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que quitar lo que es del mundo y tenemos que guardar esto, lo que es espiritual, y la verdad que nosotros así tenemos que caminar en nuestra vida siendo guardados por Dios. Tenemos que abandonar las cosas del mundo. Queridos hermanos, como nosotros sabemos, hay cosas que el mundo dice en el cual uno se puede jactar, que sobresale de las otras personas. Es, digamos, ese honor, ese nombre que tiene en el mundo. Pero estas cosas pueden desviarnos de la salvación. Queridos hermanos, tenemos que abandonar ese corazón de compararnos con el uno y el otro y poder ser enaltecido en este mundo. Las personas que siguen llenas de esto, les siguen llenos de este pensamiento de jactarse de uno, son personas que todavía están siendo esclavas del mundo, de la muerte y del pecado. Pero estas personas que todavía dicen que creen en Jesús y todavía continúan con esto, es porque ellos sienten esa inferioridad del mundo. Y la verdad tenemos que saber de que esto es de constantemente tratar de jactarse y tener la vanagloria del mundo. Son esos efectos, estamos hablando de esos efectos que vienen de la muerte y del pecado. Estamos hablando de las cosas de nuestro viejo ser. Es la vanagloria del mundo y la vanagloria que uno quiere tener. Tenemos que saber que estas cosas pueden hacer que la voluntad de Dios cambie, sea corrompida. Y también vienen, y esto lleva a que uno solamente escoge las cosas que uno quiere. O sea, ¿qué significa eso? Que uno interpreta la palabra de Dios solamente como uno desea para poder ser beneficio de uno. Un ejemplo de esto que es, la iglesia dice, esa persona viene a la iglesia y dice, uno tiene que abandonar toda la moral y la ética, todas las buenas obras, son cosas que uno no necesita. La verdad, uno tiene que creer y uno no necesita esas cosas. Pero en otra parte, esa persona comienza a jactarse por su justicia y dice, y exteriormente se ve como que ha recibido gran gracia de Dios y piensa de que tiene esa vida que sobresale. Y entonces podemos ver de que tiene esos dos, la doble cara, de que comienza a tener recibe la palabra de Dios usándola como Él quiere, de esta forma para beneficio de sí y esta forma para su propio beneficio. Queridos hermanos, pero la verdad es que nosotros no debemos hacer esto. Les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes puedan ser fieles a esa revelación de Dios. Queridos hermanos, nosotros al recibir esa palabra de Dios, es obvio que nosotros tenemos que recibir esa palabra y sentir ese corazón ferviente en nosotros, pero tenemos que obedecerla según la voluntad de Dios. Y esa revelación que Jesús ha venido y se ha manifestado en nosotros es algo tan certero, y la verdad es que nosotros podemos tener la paz dentro de nosotros. Y aquel que ha muerto en la cruz no es un pecador que fue abandonado por el mundo, sino que es el Cordero, que es el Hijo de Dios, en el cual Dios ha recibido. Nosotros al creer en esto podemos tener esa salvación verdadera, y la verdad es que el Señor no nos abandonó a nosotros y nos abandona, sino que nos toma a nosotros, nos toma como hijos de Dios, nos toma como sus hermanos y hace que nosotros nazcamos de nuevo. Nos hemos convertido en personas que han nacido de nuevo acorde a esa revelación, y hará que nosotros podamos ser cuidados hasta el último momento de nuestra salvación. Él recibe a los pecadores
계시의 모든 일들이 성공되길 Y 바라며 Él desea de que esa revelación sea hecha. Y les bendigo en nombre de Jesús que todos nosotros seamos fieles a esa revelación. Aleluya. 본문의 말씀 보겠습니다. Queridos hermanos, ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si miramos desde un poco antes del pasaje bíblico que hoy hemos leído, porque es una palabra que se conecta con esto. 진짜 신학 Si nosotros vemos a Juan, al libro de Juan, podemos ver de que desde este capítulo es donde comienza y la primera vez que aparece ese problema teológico en el cual podemos ver en ese momento. Pero ¿qué es lo que habla acerca de eso? Está hablando de la salvación. Pues si vemos a Nicodemo, él vino delante de Jesús. 자기 그 의로운 상태도 확인하고 Y él en ese momento quería verificar de que él era justo e incluso él en ese momento en el cual vio los diferentes prodigios que Jesús había realizado al frente de las personas, él en ese momento quiso verificar de que él también, que Jesús era justo y de que de la justicia que él estaba haciendo. Y quería pues reconocerle esto. Y podemos ver de que Nicodemo, a diferencia de los otros fariseos, la verdad, él pues gustó de Jesús, no a diferencia de las otras personas. Y él era una de las personas más grandes y pues uno de los principales judíos en ese momento. Pero si vemos a Nicodemo, si vemos en Juan capítulo 3, versículo 2, que con Jesús viene y le dice, Rabí, siendo humilde, él siendo uno de los principales más altos, principales de todos los judíos, la verdad podemos ver de que él en ese momento estaba honrando a Jesús diciendo que él era rabí. ¿Por qué? Porque rabí, pues Jesús en ese momento era una persona joven y la verdad él no tenía ningún tipo de educación y él estaba tratando de ser humilde, humillándose para poder enaltecerlo a él. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dice? Sabemos que has venido de Dios como maestro. 인정하는 선지자 정도 되는가 보다. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino con el que Dios está. Entonces podemos ver de que él en ese momento estaba complaciendo a Jesús, estaba diciéndole de que él era grande, porque él pensaba de él como si fuera un gran profeta, como si fuera una persona grande. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en el capítulo 3? ¿Qué fue? Él dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos, que tiene que nacer de nuevamente para poder, para que todas las cosas puedan ser válidas. 신앙적인 엘리트 Pero entonces podemos ver de que Jesús no habló acerca de, no habló de Nicodemo, de las cosas que eran relacionadas con la teología o con las otras cosas, sino que habló solamente de que uno tiene que nacer nuevo para que todas estas cosas puedan ser válidas, si no, todas estas cosas serán en vano. Pero cuando dice que es nacer de nuevo, ¿qué significa esto? Es nacer del cielo. Es nacer del cielo. Está diciendo de cuán peligroso y en esa crisis en que el hombre está, que el hombre para poder solucionar esto tiene que nacer de nuevo. Esto es lo que Jesús está diciendo, de que solamente aquel que nace en Dios puede entrar al reino de los cielos, puede tener la salvación. Por eso, si no es así, nadie puede ser aceptado por Dios. Este es el punto en el cual el Señor está hablando. Si vemos a Nicodemo, ¿cómo Nicodemo vivió en ese momento? Nicodemo, él tenía gran honor de que el hecho de que él era pues hijo de Abraham, y la verdad él sabía, él siempre pensaba, ¿será que Dios me va a abandonar? ¿Será que Dios me va a abandonar? Y él pensaba, yo como estoy, yo estoy cuidando y estoy guardando la ley. Es obvio que yo no voy a ser abandonado. ¿Cómo podré yo ser abandonado? Pero esto es igual que en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Como yo asisto a la iglesia, es obvio que Dios no me va a abandonar. Yo como estoy sirviendo, es obvio que Dios no me va a abandonar. Como yo he recibido un cargo, Dios no me va a abandonar.
Este es el mismo pensamiento. Si vemos a Nicodemo también, él era una de las personas que eran más altas. 바리새인 중에서도 Y era uno de los, incluso de entre los fariseos, él era más grande. Él era uno de los sanedrines, en el cual que va más arriba de los fariseos. O sea, no había más allá, más arriba de él. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Tú tienes que comenzar de nuevo. Tienes que abandonar todo esto. O sea, tienen que votar todo esto. Todo esto no tiene ningún sentido. O sea, todo el privilegio de ser fariseo o todo el poder de ser sanedrín, todo tu honor, todo esto, tienes que dejarlo a un lado. 싸워왔던 이거 그날 다 무너졌습니다. Y podemos ver que Nicodemo, todo lo que él había peleado hasta ese día, la verdad, y había ganado hasta ese día, todo eso se fue al piso en un instante. Pero entonces, ¿qué fue lo que Nicodemo en ese momento no lo podía aceptar? Él no podía aceptar. ¿Qué fue lo que Nicodemo dijo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Como diciendo en versículo 4. Nicodemo también conoció que esto era imposible, pero él no podía aceptar esas palabras de Jesús. 그래서 예수께서 말씀하시기를 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? En el versículo 5 que dice, Jesús dijo, de cierto dijo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en los cielos. Pero entonces Nicodemo en ese momento se confundió aún más y no podía aceptar lo que estaba diciendo Jesús. Y podemos ver de que Nicodemo no podía 그날 결국 떠나 entender y la palabra que Jesús estaba diciendo. Y la verdad es que Nicodemo en ese momento abandonó a Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús había dicho? En agua, en espíritu. Tiene que nacer en agua, en espíritu. Pero tenemos que saber de que esta palabra, agua y espíritu, la verdad, no era algo nuevo. No era algo nuevo. 그런데 니고데모는 예고를 Pero Nicodemo, en ese momento, él conoció y supo mucho acerca de estas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia lo hablaba, o sea, el Antiguo Testamento hablaba acerca de esto constantemente, de que uno tiene que nacer nuevamente en agua y en espíritu. Cuando hablamos de agua, ¿qué es? Si vemos a los judíos, constantemente ellos se lavaban las manos y los pies y todo, o sea, lavaban todo para poder ser limpios delante de Dios. Si vemos a Israel, ellos siempre se lavaban. 니고데모가 물에 대해서 모르고 Pero entonces Jesús, al ver a Nicodemo, él no pudo creer de que Nicodemo no sabía acerca del agua. 유대인들이란 물에 ¿Por qué? Porque todo judío, o sea, sabe qué es agua. Cuando habla sobre el agua, habla acerca de esto. Y también cuando habla del Espíritu, también pensó de que Nicodemo iba a conocer acerca de esto. Pero Nicodemo no supo acerca de esto. Si les digo un ejemplo acerca de estas dos palabras, aunque hay muchos ejemplos, traje algunos ejemplos. Si vemos en Isaías 4:4 que dice: y cuando el Señor lava las inmundicias de las hijas de Sión y lava la sangre de Jerusalén en medio de ella. O sea, cuando dice que lava, dice que lava con agua. También en Joel 2:28 que dice que derramó mi espíritu sobre toda carne y profetizó a vuestros hijos y hijas, a vuestros ancianos y soñaban en nuestros sueños. O sea, cuando habla sobre el agua, también está hablando. 재료가 Cuando habla del agua, también uno conoce de que habla sobre el bautismo, 실제로 de que uno también tiene que ser limpio. Y también es la razón por la cual Juan el Bautista bautizó acerca de esto. 물로 뿌려서 Incluso en Ezequiel 36, desde 24 y 27, que dice: y esparciere sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y que todos vosotros ídolos os limpiaré, haciendo que sean limpios de corazón, y les daré un nuevo espíritu para que así puedan obedecer. 성경에 너무 많이 나와 있다. Podemos ver de que la Biblia habla constantemente de estas dos cosas, pero ¿por qué será que tú no lo conoces? Esta es la perspectiva de Jesús en ese momento. 너는 Pero entonces, no solo hable de esto, ¿qué es lo que dice luego? Tú solamente estás, Nicodemo, tú solamente estás comenzando en las cosas de la carne, pero tenemos que saber que hay cosas del Espíritu. 육적인 Como dice el versículo 6, Juan 3:6. 것이 따로 있는 것이다.
Nos está diciendo que hay algo que aunque siguen las cosas de la carne, también hay cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? El nacer de nuevo, el vivir por toda la eternidad. No estamos hablando de un tipo de símbolo. 하나님께로서 난 자마다 Incluso si vemos en el versículo en primera Juan 3, primera Juan, 알고 있는 자다. en 1 Juan 3:9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque es simiente de Dios. Si leemos todos juntos 1 Juan 5, versículo 1, 4 y 18, está hablando de aquel que es sido nacido. Si leemos todos juntos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maldito no le toca. 이 말씀만 봐. Amén. Así es. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver incluso en estas palabras? Todo aquel que es nacido de Dios, 무슨 que es nacido de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el poder que tiene? 무슨 특혜가 있을까? ¿Cuál es ese privilegio que tiene? 능력이 있어요. Tiene ese poder para poder vencer el mundo. 그러므로 하나님은 주님을 믿는 자들을 Pero entonces, Dios 자녀로 삼으시려는 toma a todos a los que creen en el nombre de Jesús como hijos. Y luego si vemos en Juan 3:8 que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. O sea, el uno lo escuche su sonido, pero uno no sabe de dónde viene, a dónde va. O sea, uno solamente ve ese testimonio que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que podemos ver en la carne. 문 앞에 보인다. Pero entonces ese fruto en el cual nosotros podemos ver, 사람이 así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, todos los que son nacidos de Dios cambian. O sea, nosotros solamente pues podemos ver con el testimonio que vemos en lo que es de la carne, pero ahí también existen cosas que nosotros no podemos ver que son del Espíritu. 이 진리에 대해서 O sea, cosas que nosotros no podemos ver. Pero Nicodemo no sabía acerca de esto. Él no sabía de lo que estaba, cómo y qué fue lo que respondió. Si vemos en el versículo 9, él responde, Nicodemo respondió: ¿cómo puede hacerse estas cosas? Pero luego, ¿qué dice en el versículo 10? Tú eres maestro de Israel, ¿cómo puede ser que tú no conoces todo esto? Pero entonces él no dice: tú eres uno de los maestros, sino que tú eres el maestro. O sea, está hablando de que él es aquel que 이스라엘 교회 representa a todo las escrituras, aquel que representa a todos los maestros. 때문에 Pero él no entendía esto. Pero entonces digo: ¿tú cómo no puedes entender esto? Porque yo te lo he revelado a ti a través de la revelación una y otra vez. 계시는 구약 성경이에요. Pero entonces cuando habla sobre estas palabras, las escrituras, ¿qué es lo que dice? Está hablando sobre esas escrituras que son del pasado. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. E incluso en 2 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Nos dice que la Biblia es 구원에 대한 esas escrituras, nos está hablando de que esas escrituras nos hacen preparar para que nosotros podamos recibir la salvación. ¿Cuáles son esas escrituras que están hablando? Estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. 벗어나 있어요. Pero Nicodemo, él se había sobrepasado a las escrituras y solamente pensó en ser a un líder que solamente es en su exterior, solamente en la apariencia. 받기 어려운 상태에 있었어요. Él estaba en un estado en que era tan difícil para poder recibir la palabra de Dios, la palabra de Jesús en ese momento. Pero esta era una costumbre, una tradición que era hecha 성경 외적인 것을 entre los fariseos. 뭘 자꾸 만들어내요. Y podemos ver, si vemos en el pasado, podemos ver de que los fariseos, ellos construían y crearon muchos de los mandamientos que solamente se enfatizaban en la apariencia, en lo exterior. Y que esto eventualmente comenzó a acumularse, que atapó lo que verdaderamente era esa revelación, la revelación de Dios. Pero entonces, ¿y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? 악기들이
de que los rabíes pensaban que sobresalían, de que ellos constantemente, solamente como estaban llenos de esos pensamientos de la carne, 행위로는 하나님의 podemos ver de que ellos han ignorado esa justicia de Dios, como dice en Romanos 10:3, que dice, porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, no sea sujeto a la justicia de Dios. 떡하니 있는 내용을 Podemos ver de que ellos incluso vieron con sus ojos esos mandamientos, incluso esa revelación de la ley, pero ellos, la verdad, sobrepasaron esas palabras y solamente siguieron a sus propios pensamientos y su propia justicia. ¿Qué es lo que dice luego Jesús? ¿Qué fue? Dije en Juan 3:11, ¿qué dice? 내가 De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero que dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo yo les voy a decir a ustedes las cosas celestiales, las que son del cielo? 하나님의 이런 여러 가지 이루시는 사역이 땅에서도 부분적으로 보입니다. Nosotros vemos muchas obras que Dios realiza incluso en la tierra y son cosas que nosotros son testimonios que el Señor nos muestra a nosotros de su obra. 한 일로 나타나지만은 Y aunque nosotros podemos ver que son tan pequeñas, pero podemos ver que atrás de esto está ese gran mundo espiritual en el cual nos está llevando a ese día, 하늘에서 내려오신 a ese reino en los cielos. Y luego que dice en el versículo 13, nadie subió al cielo y solamente aquel que viene del cielo conoce esto, que es el Hijo del Hombre, es aquel que realiza la revelación. Él es aquel que representa a Dios. Él es aquel que manifiesta a Dios. Él es aquel que lo está diciendo. Él es aquel que está hablando. 땅의 일 예를 들겠다. ¿Y qué es lo que Él dice? Y les voy a decir a ustedes un ejemplo. De la misma forma como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, como dice el versículo 14. 인자가 들려오는 사건. El hecho de que esto es igual. 불뱀 사건. Podemos ver de que esto habla igual. Cuando hablamos sobre lo que la serpiente de bronce, qué es lo que significa, qué es lo que ocurrió en Moisés en el pasado, podemos ver de que Moisés sacó a Israel de Egipto, pero los israelitas en ese momento en el desierto se quejaron delante de Dios y por eso Dios hizo que ellos divagaran por 40 años en ese lugar. Pero entonces Dios en ese momento juzgó al pueblo de Israel enviando serpientes ardientes. Pero entonces hizo que esas serpientes mordieran a los israelitas y muchas personas fueron intoxicadas, por el veneno y estaban a punto de morir en ese momento. Y entonces ellos pidieron a Moisés que pidiera a Dios que los perdonara. Y por eso Moisés fue y oró delante de Dios, diciendo que tuviera misericordia, pero con gran sorpresa Dios tuvo misericordia de ellos y les dio la manera en la cual ellos pudieran vivir. ¿Cómo era esto? Era que de que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta, y todo aquel que mirara esto, aquellos que miraran esto, que aceptaban que eran pecadores, que se aceptaban que iban a morir, ellos eran los que iban a vivir al mirar esa serpiente. En el momento en que miran, se están arrepintiendo. Porque saben de que son pecadores, están aceptados que son pecadores. Y así en ese momento vivían. Aunque esto fue un testimonio que fue hecho en la carne, en la tierra, 옛 계시 esas diferentes revelaciones que fueron hechas en el pasado, esa revelación de la promesa, esto 현실을 나타낸 ahora es revelada, ahora en estos momentos, en esa revelación de la verdad. La revelación de la verdad es revelada. Por eso, esta obra que ha sido hecha en esta tierra ha sido escrita 이 기록
Y esta palabra que ha sido ya hecha, escrita en esta hora, 너희의 구원의 일을 está hablando sobre esa verdadera obra, esa verdadera revelación de la salvación. Y esa revelación que será pues dada acerca de Jesús, les está diciendo de que como ellos no han creído, incluso solamente viendo esa revelación de la carne. Pero y ¿cómo puede ser de que tú me estás diciendo a mí que yo soy aquel maestro que viene del cielo? Si tú ni siquiera puedes creer con lo que estás viendo. 오신 분은 또 십자가 영광 받으셨는데 Por eso aquel 믿는 자마다 거듭나서 que ha venido de nuevo, que ha venido a este lugar, que ha venido en esta tierra, aquel que cree en Él, hace que vuelvan a nacer de nuevo y así puedan tener la vida y así no se pierdan y puedan tener la vida eterna, como dice en Juan 3:15. Si les vuelvo a organizar, si vemos a Nicodemo, él se había alejado de la revelación y él estaba creyendo algo que era completamente diferente. Y él, podemos ver de que él se esforzó y tanto para poder obedecer esto, un esfuerzo que es mayor que el nuestro, pero él no miró lo que tuvo que mirar. 구원의 약속도 못 보고 Él ni siquiera no miró esa promesa y ni siquiera pudo mirar cómo la forma en que iba a ser realizada esa promesa. No pudo mirar esto, no pudo descubrir esto, sino que solamente se enfatizó en jactarse a sí mismo, en la vanagloria de este mundo. Y él no pudo ver esa verdad, esa revelación de la verdad, a esa revelación que viene para dar vida. Él incluso al ver esa revelación la dejó pasar. Queridos hermanos, nosotros no seamos así, sino que cada uno de nosotros seamos personas que podamos ser fieles a esa revelación, que podamos mirar y creer en esa revelación. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que ese fundamento de nuestra revelación sea en esa revelación, que ese fundamento, esas raíces sean en esa revelación. Y así nuestra fe sea cuidada hasta el último tiempo. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y así nosotros podamos tener esa forma y esa guía del Señor. Y para que el Señor nos ayude a nosotros, vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주고 역사해 주옵소서. 우리를 도와주고 역사해 주시옵소서. 우리를 살리시려고 계시를 주시고 오늘 인도하시오니 주님의 인도하시는 모든 것을 따르기 위해서 새 사람, 하나님의 자녀로 만들어 주셨사오니 우리의 신앙생활 성공하도록 역사해 주옵소서. 하나님 아버지 우리를 도와주시고 Padre Dios, ayuda a cada uno de nosotros. 우리를 도와주셔서 Ayúdanos y ayuda, Señor, que todos nosotros, tú nos has dado esa dirección de la revelación, has hecho que nosotros podamos arrepentirnos y has hecho de que cada uno de nosotros podamos ser nuevas criaturas y nos has guiado. Cuando nosotros pensemos en toda esta gracia, ayúdanos, Señor, no a ir a la izquierda o a la derecha, ayúdanos, Señor, a ser fieles a esa revelación. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ir en ese camino de la esperanza y podamos invertir en este camino. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a alabar todos juntos y vamos a confesar esa esperanza y ese objetivo. Espero que todos nosotros podamos ser gozosos, todos de pie. 예수 앞에 나오며 모든 죄 사하고 주의 품에 안기어 편히 쉬
우리 주만 믿으면 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 예수 앞에 나와서 은총을 받으며 마음의 기쁨 넘치어 감사하리라. 우리 주만 믿으며 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 예수 앞에 설 때에 흰 옷을 입으며 알고 빛난 내 집에 길이 살리라. 우리 주만 믿으며 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받게. 예수 앞에 설 때 박수 치면서 예수 앞에 설 때에 흰 옷을 입으며 밝고 빛난 내 집에 길이 살리라. 우리 주만 믿으며 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 우리 주만 믿으며 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 사랑과 y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia Songna y todos los bereanos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 아멘. 자, 여러분께 전해드릴 Tomen asiento. 자리에서 앉아서 같이 보겠습니다. 따뜻하고 화창한 여름날, 해바라기가 쏟아지는 태양빛을 바라보듯 우리 아이는 가정이라는 울타리 안에서 부모의 신앙을 바라보며 자라납니다. 우리 아이는 교회라는 주님의 보금자리 안에서 교회를 통하여 주님의 음성을 듣고 예수님을 만납니다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 우리의 가정은 세상처럼 화려하지 않아도 주님이 주신 생명의 빛인 십자가가 있습니다.
비록 우리가 자녀에게 세상이 요구하는 것을 충족시켜 줄 수 없을지라도 우리는 세상이 보지 못한 자녀의 영혼을 사랑할 것이며 세상으로부터 우리 자녀의 영혼이 보존되도록 우리의 참 아버지 되신 하나님께로 인도할 것입니다. 우리는 이 세상의 현실을 뒤로한 채 주님의 길을 걸으면서 자녀에게도 우리와 같은 동일한 믿음의 길을 걷기를 소망합니다. 이로 인해 때로는 자녀와 많은 시간을 보내지 못하기도 했지만 사랑과 공감 그리고 경청을 통하여 자녀의 마음을 헤아리며 주님의 마음으로 축복하겠습니다. 우리 교회의 미래 영혼들을 바라보며 안아주며 기도합시다. 우리 다 함께 교회의 앞날을 위해 하나님의 복을 구합시다. 감독님과 함께 성락인이 함께 축복합시다. 2022년 아이드림 헌화예배로 성락인들을 초대합니다. 우리 교회의 미래를 세워갈 아이들을 위해 함께 축복하며 사랑을 나눕시다. 자, 다음 주 La próxima semana, en el culto de la tarde, luego de 3 años, vamos a tener nuevamente nuestro culto para entregar nuestros niños. 어느 부모의 아이들이 헌화되는 것이 아니라 No es que alguno de los niños de nuestra iglesia estén siendo entregados de Dios, sino que todos nosotros ahí estamos entregando estos niños delante de Dios. 공식적인 Nosotros tenemos ese deber oficial de ser administradores de Dios. 비록 육신으로 내 아이는 Y aunque en la carne esos niños no son pues de cada uno de nosotros, 하나님께 같이 드리고 espero que todos juntos podamos entregar a estos niños delante de Dios para que ellos también puedan recibir esa guía de Dios. 항상 노력하는 일을 이번에 성공도 해야 합니다. Y también tenemos que triunfar en esto. 와서 축복해 Espero que todos puedan venir y podamos felicitar y 우리 함께 일어서셔서 하나님께 delante de Dios. 감사하며 Por favor, todos de pie y vamos a dar gloria delante del Señor. 네, 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.